En esta imagen tenemos la función exponencial creciente. Como se pueden dar cuenta, mientras los valores de x aumentan, la función en el eje y también aumenta. Por eso se llama función creciente. Aquí tenemos el esquema de la función exponencial, con su base, obviamente, mayor que 1. Pero, ¿qué otros datos tenemos en esta gráfica? Cuando tenemos una función de este tipo, llamémosle f de x igual a elevado a la x, siempre esta función va a cruzar con algunos puntos. Sabemos ya el punto principal que hemos mencionado anteriormente, que sería el 0,1, pero también esta función tiene al punto como elemento el valor de 1, observe, en esta parte 1 en x y 2 en el eje y. Si observamos la imagen, nos podemos dar cuenta. Y también esta función cruza por el valor de menos 1 en x, vamos a poner aquí menos 1 en x, y el valor de 1/2 en y. Pero, ¿qué nos encierra toda esta información? Se dan cuenta que tenemos el 2 y el 1/2. ¿Tienen alguna relación? Solamente por darnos cuenta cómo está la gráfica, nosotros podemos deducir que nuestra función f de x tiene la base de 2 elevado a la x, porque se mantienen estos parámetros. Si generalizamos, podríamos decir que toda función exponencial de este tipo va, o más bien dicho, tiene los elementos menos 1, 1 sobre a, tiene el elemento base 0,1 y el otro elemento 1, a. Estos serían los 3 puntos importantes para dibujar una función exponencial. Noten también que la recta numérica, tanto en x como en y, el plano cartesiano, nos permiten entender cuáles son estos puntos. Debemos siempre manejarnos con una escala adecuada o utilizar algún software como GeoGebra. Ahora tenemos esta otra imagen. Tenemos otra función exponencial, obviamente, pero es decreciente. Como es decreciente, miren, mientras los valores de x aumentan, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ¿qué es lo que pasa con los valores de y? Disminuye, por eso la monotonía es decreciente. ¿Y qué hemos dicho? Que en este tipo la función exponencial, a elevado a la x, tiene una base entre el valor de 0 y el valor de 1. ¿De acuerdo? Por eso se llama función decreciente. Pero, ¿qué puntos tenemos? Observemos cuáles son los puntos más importantes. 0,1, que ya lo he mencionado. Observemos, aquí tenemos el punto menos 1,2, observe. Y aquí tenemos también el punto, si nos damos cuenta, 1,1. Nuevamente se repite la historia, pero recuerden que la base debe estar entre 0 y 1. Por lo tanto, nuestra función exponencial para este dibujo sería f de x igual, no podemos poner el 2 porque el 2 se sobrepasa de este intervalo, sino el 1/2. 1/2 elevado a la x. Entonces, ¿qué podríamos nosotros sacar como conclusiones? Que esta función exponencial decreciente siempre tendrá como elementos base los puntos 0,1, obviamente, menos 1, ¿sí? Menos 1 y el 1 sobre a en este caso, y el punto 1, a. ¿De acuerdo? Si usted compara, tienen las mismas representaciones, pero en la primera gráfica la base está en el intervalo de todos los números mayores que 1, mientras que en este segundo dibujo la base está entre 0 y 1. Eso no debemos olvidar. De esta manera nosotros podemos dibujar fácilmente cualquier función exponencial. Representación gráfica de una función exponencial. Tenemos una función original, ¿no es cierto? En la parte izquierda, f de x igual a e a la x. A partir de esta función vamos a dibujar esta otra, f de x igual a menos e elevado a la menos de x más 4 más 2.
¿Cómo lo hacemos? Primero vamos a trabajar con las reglas básicas de exponentes y algunos artificios algebraicos. Por otro lado, se preguntarán, ¿y la e qué es? La e es un número irracional igual a 2,7181 aproximadamente, ¿sí? Recuerden que la base de toda función exponencial puede ser cualquier número real. Bien, estos signos, menos, el más 4 y el más 2, han transformado a la función original. La han desplazado con respecto a los ejes, y respecto también a algunos reflejos con respecto a x o respecto a y. Entonces la función como tal ya no va a ser la misma que sabemos, ¿no es cierto? Una curva suave que crece o que baja. Ahora la función va a tener cambios. ¿Cómo nos damos cuenta de esos cambios? Aplicando las reglas. Comencemos. Tenemos primero la función f de x igual a menos e elevado, voy a sacar factor común al exponente y me quedaría x menos 4 más 2. Ese negativo me va a ayudar a cambiar la base. Primera transformación. Lo que nos quedaría e elevado a la menos 1 y todo esto elevado a x menos 4. Nos quedaría aquí x menos 4 y todo eso más 2. Recuerden que e elevado a la menos 1 nos queda una fracción igual a 1 sobre e, ¿no es cierto? Elevado a la x menos 4 y todo eso más 2. Ahora, ¿qué pasó en este ejercicio? La base, al ser diferente, ya nos da la idea de que la función ya no es creciente, sino decreciente. Decreciente, perfecto. Este signo negativo nos da la idea de que hay un reflejo con respecto al eje X. Esto es un reflejo con respecto a X. Este menos 4 es un desplazamiento hacia la derecha y este más 2 es un desplazamiento hacia arriba. ¿De acuerdo? Si fuera, digamos, en vez de poner x menos 4, x más 4, el desplazamiento fuera a la izquierda. Si hubiese estado el menos 2, el desplazamiento hubiese sido hacia abajo. Pero, ¿cómo nosotros podemos dibujar con estos análisis? Vamos a utilizar el GeoGebra. Todo parte de la función original. Recuerden que esto es una función creciente, ¿no es cierto? Una función creciente. Por otro lado, esta función siempre va a tener los siguientes puntos. Miren, el punto 0,1. Vamos a 1. El punto 1, el valor de la base. En este caso es e. Y en el negativo sería menos 1, el valor de 1 sobre la base, que sería el inverso de la base. Estos son los puntos importantes. Además, no debemos olvidar el nombre de los ejes. Este será el eje y el eje X. También no se olviden que el eje X en este ejercicio representará la asíntota. Asíntota. Perfecto. Continuamos. Después de haber partido de la función base, ¿cuál fue la primera transformación que tuvimos? La transformación de la base, 1 sobre e. Y esto hace que la función sea decreciente, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, vamos a dibujar los ejes nuevamente. Aquí tenemos el eje y, el eje x, ¿no es cierto? Pero, ¿qué ha pasado? Ahora la función cambió de sentido, está cayendo. Veamos cuáles son los puntos importantes. Primero, el 0,1 es el punto más importante. Vamos a la zona de los positivos con 1. 1, no se olvide que en este caso, como la función es decreciente, el inverso de la base sería en este caso, el inverso de 1 sobre e, el inverso de e sería 1 sobre e. ¿Sí? Y con la zona negativa me quedaría menos 1, ahora sí el inverso de 1 sobre e, eso es e. ¿De acuerdo? Cuando trabajamos, y aquí voy a repetir, cuando trabajamos con el valor positivo, en este caso 1, siempre se coloca al lado el valor de la base. Pero cuando trabajamos con el valor negativo, en este caso el menos 1, en la parte de y trabajamos con el inverso de la base. Inverso de la base. Si la base es 1 sobre e, ¿cuál es su inverso? E, ¿no es cierto? Miren los puntos cómo ha cambiado. Todo esto
porque es ahora una función decreciente, eso hay que escribirlo, y también debemos decir que la asíntota sigue siendo el eje X. Continuamos. La siguiente transformación implica un signo negativo adelante de la base. ¿Qué significa esto? Un reflejo con respecto al eje X. ¿Qué significa? Que la función como tal la vamos a ubicar en el tercero y cuarto cuadrante, porque nuestro eje X es el espejo, por así decirlo. Con los puntos base nos guiaremos. El primer punto base sería el 0,1. Como hubo un reflejo, entonces ahora será 0, menos 1. Vamos a analizar el siguiente punto. Tenemos el valor de 1,1 sobre e. Al ser reflejado, nos quedaría ahora 1, obviamente 1, menos 1 sobre e. Avancemos con el tercer punto. El tercer punto es menos 1, e. En este caso, como se reflejó, será menos 1, menos e. Tenemos acá menos 1, menos e. En este caso, sigue siendo la asíntota, el eje X, como podemos ver en pantallas. No se olviden siempre de dibujar los ejes Y y X. ¿No es cierto? ¿Cuál es la siguiente transformación que tuvo nuestra función? Después de haber multiplicado por el negativo, que es el reflejo, el exponente se lo resta 4. ¿Pero qué significa esto? Que hubo un desplazamiento a la derecha de 4 unidades. Entonces, si tenemos esta primera imagen, observen la segunda. Se cambió 4 unidades hacia la derecha. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Simplemente sumando. Vamos a utilizar los puntos base. El primer punto base sería 1 en X, 1 sobre E. Si estamos sumando 4 en el eje X sería 4 más 1. Eso sería 5 en X y menos 1 sobre E. ¿Cuál es el otro punto? 0, menos 1. 0, menos 1. Como estamos alterando el eje X sería 0 más 4. Y eso sería 4, menos 1. El último punto sería menos 1, menos e. Entonces tenemos aquí menos 1, menos e. Como estamos alterando la zona de la x, nos quedaría menos 1 más 4, y eso es igual a 3, menos e. Vamos a verificar en la gráfica los puntos. El primer punto es 5, menos 1 sobre e. Vamos a ubicar el 5, ¿sí? Y tenemos acá el valor. Perfectamente coincidiendo. 5, menos 1 sobre e. Perfecto. Continuamos. 4, menos 1. 4, menos 1. Tenemos del otro punto. Y el tercer punto sería 3, menos e. 3, menos e. Y coincidimos también. 3, menos e. Estos tres puntos clave siempre nos acompañarán en el proceso del gráfico. No debemos olvidar los nombres de los ejes, eje Y y eje X. Además, la asíntota sigue siendo el eje X. Eso es importante aclararlo. Finalmente, la transformación de nuestra función exponencial dice que sumamos 2, y ese sumar 2 significa que se desplazó hacia arriba 2 unidades. Entonces, tal como tenemos acá la función, ahora la vamos a subir 2 unidades. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Todo a partir de los puntos clave. Tenemos el punto 3, menos e. Si ahora nuestro valor en y es afectado, nos quedaría 3, menos e más 2, ¿no es cierto? El siguiente punto es 4, menos 1. Entonces nos quedaría, si afectamos la parte de y, sería 4, menos 1 más 2, eso es 1. El último punto, 5, menos 1 sobre e. Entonces, la parte de y es la que se está afectando, me quedaría 5 menos 1 sobre e más, en este caso, más 2. Vamos a graficar estos puntos. El punto más básico sería el 4 con 1. Entonces vamos 4 en X, 1 en Y y tenemos acá, miren, 4, 1. El otro punto dice 3 en X y menos D más 2, que eso sería igual a menos 0,71 aproximadamente. Entonces en 3, justamente acá. ¿Sí? Y coincidimos con el valor, ¿no es cierto? Que sería
3, menos d más 2. Finalmente, el tercer punto es 5 en x. 5 en x y tenemos acá el valor, sería 5 con menos 1 sobre e más 2. Tenemos los tres puntos nuevamente alterados, ¿no es cierto? En este caso han subido 2 unidades. Pero ¿qué pasó con la asíntota? En este caso la asíntota también fue afectada. La asíntota ya no será el eje X, sino será y igual a 2. Porque el eje X obviamente ha subido 2 unidades topando el valor de 2. Si nosotros trazamos una línea entrecortada en el número 2, nos vamos a dar cuenta que sigue funcionando como asíntota. ¿De acuerdo? Entonces, las transformaciones, como en este caso el más 2, también provocan cambios en la asíntota. Perfecto. Entonces, con estos pasos, nosotros podemos dibujar cualquier tipo de función que haya sido modificada, siempre considerando las reglas básicas y obviamente los reflejos, el cambio de monotonía puede ser creciente o decreciente y los desplazamientos hacia arriba, hacia abajo, por derecha y por izquierda.